Señora, y estamos por acá en el Mangú de la Mañana celebrando, compartiendo y disfrutando con personas interesantes. Y el día de hoy nos va a tocar compartir con Ariel Santana. Él tiene una vida interesante y solamente tiene que contarla. Bienvenido. Muchas gracias. Un placer estar aquí. Y sí, todos tenemos una vida interesante. ¿En serio? Todos. Tú puedes agarrar a cualquier dominicano que está sentado en un colmado y él tiene una vida interesante que contar. Quizás no sabe contarla. Ok. Entonces, hay personas que hemos tenido la oportunidad de aprender a contarla con el tiempo y de saber sacar los momentos, los highlights. Un juego de pelota puede ser aburrido, pero sí, hay par de videitos, par de cortes. Como un podcast que puede durar 3 horas, pero hay un corte donde fulano dijo tal vaina y eso se hizo viral. Entonces hay gente que sabe sacar sus cortes de la vida. Y eso somos nosotros. Y en eso tú te has vuelto experto. Antes de llegar a ese punto donde todo el mundo te conoce, cuéntame, ¿cómo fue tu niñez? Mi niñez, una niñez muy chula, porque fue una niñez mixta. Yo siempre digo que yo he vivido en una dualidad, porque yo me crié en el barrio Invi de Los Minas. Ok. Cosa que de lo que siempre voy a estar orgulloso de haber salido de ahí. Y en ese barrio tú tenías toda la cotidianidad de lo que pasa en la calle. Un barrio que, si al frente de mi casa vendían sustancias raras, todas las cosas, había enredadas, pero yo era el monaguillo del barrio. Ok. Entonces, yo estaba entre la religión y lo que pasaba en la calle. Entonces uno se cría en medio de la candela, pero con una burbuja. Estudiaba ya después en un liceo técnico, estudié en el Liceo Técnico Salesiano, y yo era como un ser que estaba ahí, pero no era de ahí. Y esa dualidad me ayudó mucho en la vida. Sí, de que yo tenía unos valores, pero conocía la realidad. Pero una cosita, tú eras de estos muchachos que vivía haciendo chistes, o tú eras de este Sí. niño reservado. Mira algo interesante. Decía un colega mío, peruano, uno de otros días, que si tú te fijas, el chamaquito que es, que el coro, que es el más chistoso del grupo, ese nunca llega a ser artista. Qué cruel. No. A mí me han llevado muchísima gente que fulano, que él, oye, es tipo una cura. Tú lo subes a un escenario y el tipo se tranca. Fulano, que es el mejor, que llama a los programas de radio, vaina. El día que tú lo llevas a cabina, el tipo... Cri. Exacto. Entonces, quizá el que es más callado, el que es más tímido, de repente mi familia dice, que Ariel es comediante. Pero Ariel ni habla aquí en la casa. Pero tú tienes, como dice el dominicano, una musiquita por dentro. Entonces, en todo el silencio de tu vida, tú vas elaborando esta sinfónica. Y el día que te dan los micrófonos, entonces tú ejecutas. Pero sí, no es que yo era súper tímido así, sino soy tímido en verdad. Ok. Soy tímido en verdad, pero en los coros de amigos, claro que sí. Y más que uno vive en una sociedad donde los apagones son el mejor libreto humorístico. Porque se iba la luz por tu casa y tú hacías un festival del humor. Si nosotros hacíamos cuentos hasta que llegara la luz. Pero eso era lo normal en un coro de la niñez. Pero ya después de ahí te digo, soy una persona tímida. Pero hay gente que cambia cuando le dan un aparato de eso y se lo ponen en la mano. Pero ¿en qué momento exacto de tu adolescencia o ya de tu juventud tú dijiste, yo quiero estar ahí? ¿O quién te dijo, tú tienes la chispa para poder hacer esto? Ni siquiera fue chispa. Yo ya de adulto, luego de haber recorrido una vida sumamente interesante, mi inclinación era la escritura. Ok. Yo venía de haber estudiado en Alemania, de haber estudiado filosofía. ¿Qué dijo la gente del barrio cuando de Alemania tú volviste para acá? Sí, la gente decía, coño, estoy en Alemania, pero... ¿Y por qué no te la quedaste? gente, exactamente, ¿por qué no te quedaste? Porque la situación en la que yo estaba en Alemania, quedarse implicaba muchas cosas. Yo iba a ser sacerdote. Ah. ¿Entiendes? Entonces, yo regresé porque decidí ya no ser sacerdote. Pero pues no podías escaparte del seminario. Y quedarme allá, no, eso es ilegalidad. Ya eso es ilegal. Entonces, nunca ha pasado por mi cabeza irme a vivir ilegal a ningún sitio. Entonces, cuando regreso, llego con un montón de ideas y cosas que soñaba hacer. Digo, cóntale, me gustaría incursionar en la escritura. Mi sueño siempre fue ser como Mario Emilio Pérez.
Ok. Sí, Mario Emilio era mi referente. ¿Y cuál es el libro que más te gusta de él? Hay muchos, pero hay uno que se llama Prostitutas, Chiviricas y Pariguayos. Ok. Y Mario Emilio era un tipo, y sí, salto por la vida. Hay muchos libros interesantes que tiene Mario Emilio que son sobre la sociología del dominicano. Habían 3 tipos que cuando yo lo veía en televisión de niño, yo decía, algún día yo me voy a sentar en un programa de eso a hablar como hablan esos tipos. Que eran Mario Emilio Pérez, Teófilo Barreiro y Bollón. Ok. Y sí, aquí estamos. Pero entonces, bien, entonces, tú llegaste... entonces te digo, para decirte lo de quién te dio la chispa, yo comienzo, la década de los 2000, antes de todo este auge de las redes sociales, existían los blogs. Sí. Y en los blogs la gente escribía sus cosas. Yo comencé a escribir anécdotas en los blogs. Y comencé a tener cierta popularidad dentro de ese mundo por las narrativas rocosas que yo hacía. Y un amigo un día me dice, mira, tú eso lo puedes hacer en un escenario. ¿Y tú cómo así? Digo, yo no tengo, porque yo no soy actor, no sé nada. Dice, no, tú puedes hacerlo en un escenario. Yo conozco un tipo que hace eso, y es dominicano, y es un tipo igual, normal, igual que tú. Y me lo presentó. Y ese era Carlos Sánchez. Y me presentó a Carlos Sánchez. Y le planteo mi situación a Carlos Sánchez. Y le digo, Carlos, mira, a mí lo que me gusta es contar historias o cosas. Me dice, haz stand-up. Porque si tú haces stand-up, esto te va a servir. Oye la cotorra que me dio Carlos. Tú deberías comenzar a subir a los escenarios y eso te va a servir para tú darte cuenta de qué es lo que la gente se ríe y ya después tú puedes escribir tu libro. Este año cumplo 15 años intentando saber de qué se ríe la gente. Y en esa búsqueda de lo que me dijo Carlos. Sí, sigue escuchando igual, yo creo. Se sigue escuchando igual, así que... Tenemos 15 años en esa búsqueda y son 15 años ya de carrera haciendo stand-up y no hemos escrito el libro todavía. ¡Wow! En estos 15 años que tú llevas de carrera, hubo una de esas etapas que tú compartiste con el que yo considero que es mi papá en los medios de comunicación, que fue el que yo un día le dije, mira, a mí me gusta la radio, y me dijo, ven, yo te llevo. Okay. Y estamos hablando de C. Cordero. C. Cordero, mi ahijado. ¿Cómo que tu ahijado? Mi ahijado, yo soy su padrino de confirmación. O sea, Cordero también tuvo su temporada de iglesia. No de iglesia, Cordero se casó por la iglesia. Entonces, 2 veces cometió ese error una sola vez. Una sola vez. Okay. Se casó por la iglesia en un momento y él eligió de padrinos a sus 2 amigos más cercanos. Yo siempre lo cuento así, digo, bueno, Cordero necesitaba un padrino para la boda y un padrino para la confirmación porque no estaba confirmado. Entonces buscó a su amigo más religioso y su amigo más adinerado en ese momento. Entonces yo ¿Eras tú el adinerado? No, yo fui el más religioso de los 2 y el otro, el de la boda, fue Fredín. Al final ni yo le di la fe ni Fredín le dio un chelo. Entonces pasemos al colectivo de la guagua. ¿Cómo nace el colectivo de la guagua? Cuando Carlos Sánchez me dice lo de hacer stand-up, digo yo, pero ¿dónde voy a hacer stand-up? Yo no puedo venir y que yo tengo un show de stand-up mañana. Me dice, no, esto funciona de otra forma. Tú tienes que comenzar a probar los chistes y eso, y el stand-up realmente funciona así. Tú no te apareces a decir, tengo un show y que la gente vaya a verte, al menos que tú seas una figura famosa, pero tú te la pasas probando en lugares. O sea, en Nueva York, por ejemplo, los comediantes van a los comedy clubs y hacen sus 15 minutos, y prueban sus 15, sus 5, sus 10, sus 15 minutos siempre. Y después de un año quizás pueden tener una hora de material limpio. Ok. Y así es que funciona el stand-up. Y digo, ¿yo dónde voy a probarlo? Dice, no, pero tú te le apareces en un concierto a cualquier rockero y le dice que te dé 5 minutos. Digo, yo no tengo esa facilidad ni voy a hacer eso. Entonces lo que se concluyó fue que había un grupo de jóvenes que, así como yo individualmente, se le había acercado a Carlos para la misma situación. Y él lo que dijo fue, júntense ustedes, búsquense un teatrico por ahí en la zona colonial y hagan noches de humor. Y ahí prueban todito su material. Y éramos 8 muchachos, donde estaba Aleja Johnson, Fernando Puchó, C. Cordero, Eduardo Díaz, Tomás Echavarría y Wilson Cabral. Nos sentamos ahí
y decidimos tomar el Teatro Buloya como nuestra casa. Al principio fue el patio del Teatro Buloya y de gratis. Hicimos una primera noche y se aparecieron como 200 gente. Dígase, eso era todo nuestro contacto de Facebook. Crearon un evento. Pero una vaina abarrotada que se quedó gente fuera. Y el mes que viene vamos a hacer lo nuevo. Después, más gente todavía, que no cabía. Y el dueño del Buloya me dice, no, pero ya ustedes tienen que darle carácter. Dijo Claudio, le voy a rentar Claudio y Viena dijeron, no, vamos a hacer negocio con esto. Sí, quédense con el patio, vamos a vender bebida y cobren algo de entrada. Y eso era ya un lleno mensual. Y ya le dimos carácter al asunto y comenzamos a presentarnos en otros lugares. Y comenzamos ya a hacer un grupo artístico como tal. Hubo un momento que tú decides junto a Cordero volar con alas propias. ¿A qué se debe esa decisión de salir del colectivo de la guagua? Sí, nosotros decidimos salir porque cada vez que hacíamos un show de la guagua era una especie de showcase. Dígase, éramos 8 comediantes y cada uno tenía la oportunidad de hacer 10 minutos. Y aún haciendo 10 minutos era un show larguísimo. Son 8 gente. Sí. Entonces queríamos hacer shows ya más largos. Y digo, bueno, yo no voy a lanzar una carrera individual, sino, Cordero, vamos a comenzar a hacer show tú y yo solo. Mitad y mitad el show. Y hacemos algo juntos y vaina. Y como éramos los que éramos más afines, hacíamos un humor más parecido. Y Cordero y yo teníamos, no solamente, lo que te digo de que es mi ahijado, es porque también teníamos una historia de que nos conocíamos ya desde niños. Antes de Cordero irse a Dajabón, Cordero vivía en el mismo barrio que yo. Okay. Jugábamos una misma liga de pelota. Cordero, yo recuerdo a Cordero era el bateador más temido de la liga, porque él se le zafaba el bate. Entonces, como teníamos, comenzamos a hacer y decimos, vamos a hacer un show juntos. Incluso ahí fue que, cuando hicimos nuestro primer show, que lo hicimos ahí en Caribbean Cinema de López de Vega, decidimos, contra, necesitamos a alguien que nos haga un opening. Y ahí nosotros incursionamos a Fredín Veras en el stand. Fredín Veras. Nosotros enchichamos a Fredín para que Fredín comenzara a hacer stand. Que Fredín decía, y que no, que yo no sé hacer eso. Yo digo, mire, mi hermano, usted se para ahí, hace par de cuentos de su familia y usted verá que va a matar. Y efectivamente, y hoy en día Fredín tiene uno de los mejores shows. Sí, yo tuve la oportunidad de ser parte en varios momentos de sus shows. Una cosita, ¿tú en algún momento llegaste a estar dentro del programa de Alarma Radio? Yo era intermitente en la Alarma. Yo trataba de cada cierto tiempo ir porque era fanático de la Alarma. Entonces yo trabajaba en un banco y siempre que había la oportunidad de ir, yo iba. Fredín, años más tarde, me confesó que él nunca me ofreció trabajar en la Alarma porque él no tenía dinero con qué pagarme. Me lo dijo muy tarde, porque yo le hubiese trabajado de gratis. Yo con Fredín hubiese trabajado de gratis porque la Alarma me parecía uno de los proyectos más creativos que tenía la radio. Y él lo sabe que mi admiración hacia él y hacia el proyecto siempre ha sido una devoción. Comprendo. Mira, ya adelantándonos un poquito en el tiempo, recuerdo que en un momento de una de tus entrevistas tú decías, a mí nadie me llama, hubo una época que a ti nadie te llamaba, ni te hacían entrevistas. Recuerdo que fue en una entrevista que tú hiciste en Pamela Todo un Show. ¿No será que de casualidad tú tampoco hiciste las gestiones para que eso se diera? Tú sabes que yo siempre he sido enemigo del joseo. Siempre he sido enemigo del joseo. Todavía hoy en día soy, no te digo enemigo de eso, sino que yo entiendo que cuando tú haces algo, tiene que notarse. No tienes tú que salir. Aquí lo normal es tú salir a hacer bulla de que, miren, yo estoy haciendo esto. No, tiene que notarse. Tiene que notarse. Y yo trato de que mi trabajo sea así. Incluso yo hago mis shows y no hago media tour de que para un show, sino ya está en mis redes, la gente sabe, ok, mira, Ariel se presenta aquí y hago un show y ese show tiene que repercutir y tiene que regarse el boca a boca. Y llevo 15 años en eso y ha funcionado.
El éxito, por ejemplo, que tenemos en Esto No Es Radio, no está basado en que yo salga a decir, miren, nosotros somos el mejor programa. Simplemente el programa funciona. Sí, ciertamente. Simplemente el programa lo es. Pero, Y ya, eso que yo quería en ese momento, llegó. Llega. estamos aquí. No, Te no. están haciendo una entrevista. Ya, No, ya, no, no y- tuviste y- que decir no. lo quiero, te llamaron. No, y hoy en día, eso de, y no lo digo con arrogancia ni nada, lo digo desde la humildad, rechazo muchas entrevistas. Somos agradecidos así que en el Mangú. ¿Cómo se dio el proceso entonces de tú convertirte en productor? Porque tú eres productor, tengo entendido, de Esto No Es Radio. Yo soy productor de Esto No Es Radio. Ser el productor es algo que no viene de mi background ni de mi currículum. Claro, antes de eso, ya yo había escrito 2 premios soberanos. Normal. Yo siempre he sido escritor de todo el material que produzco. Todo el tiempo que estuve en El Mañanero, tenía el orgullo de que tanto el Nagüero y yo éramos los únicos 2 comediantes que hacían una rutina diaria en un programa de radio. Una rutina diaria diferente cada uno. Entonces, luego también me convertí en el guionista principal del Antinoti. Durante 4 años fui el guionista principal del Antinoti y eso fueron quizás las cosas que Santiago Matías tomó en cuenta para decir, ok, Ariel, tú te vas a encargar del contenido. Y claro que yo venía de trabajar en el programa que era hasta ese momento el programa más exitoso de la radio, que era El Mañanero. Yo sabía cómo se hacía un programa de radio. Yo sabía qué contenido había que llevar a un programa de variedades. Y tenía muchas ideas porque no quería, cuando comenzamos Esto No Es Radio, mi deseo era no ser un clon de los tantos clones que hay. Porque yo decía, mira, aquí hay 2 programas referentes en la radio dominicana, que son El Gobierno de la Mañana y El Mismo Golpe con Jochi. Sí. Todo lo que existe, el 80% de lo que existe en la radio, o es un programa parecido al Gobierno de la Mañana, o es un programa parecido al de Jochi Santos. Eso es cierto. Entonces, cuando hicimos Esto No Es Radio, yo digo, yo voy a trabajar en eso, siempre y cuando hagamos algo totalmente diferente. Mi obsesión con hacer algo totalmente diferente fue que yo duré 2 años sin coger una llamada en Esto No Es Radio. Tenía una consola modernísima ahí con un telo, pero yo decía, no, vamos a coger llamada. Pues yo tengo 8 talentos aquí que pueden hablar hasta por los códigos, hacer un programa de 10 horas. Entonces, ellos que justifiquen su sueldo, yo no voy a vivir de la llamada del público. Sí, que uno se ayuda bastante en la radio con las llamadas. Sí, sí, muchos programas, tanto el Gobierno de la Mañana como el concepto que creó Jochi, se alimentan mucho de las llamadas. Y es verdad, las llamadas, aquí las llamadas han parido comediantes y han parido políticos. Eso es así. ¿Entiendes? Si el programa de Jochi, si tú haces el árbol genealógico del programa de Jochi, la gran mayoría de los programas descienden del de Jochi en la actualidad. Si todo el mundo, desde Luisín, Raimundo, Irving, el Boli, Correa, toda una ramificación, Cacharrá, todos han salido de la misma raíz. Y son personas que en su momento quizá llamaban al programa, Sí. y Jochi les dio una oportunidad. Mira, algo que sí me gustaría saber, y te pido que des un viajecito al pasado. ¿Cómo eran tu Navidad de niño? Mis navidades, mira, eran más, los recuerdos que yo tengo más de mi Navidad eran más en la calle. Era más en la calle, los fuegos, comprando fuegos artificiales, cosas Nunca que... usaste brillo, Sí, el sí, brillo todo, fino. sí, todo eso. Es decir, el brillo fino, la bazuca con la lata, todo ese tipo de cosas. Yo una vez, incluso de niño, tuve una quemadura con fuegos artificiales porque tú compras una vela romana. Mira que esa vez fue mi papá que me compró la vela romana. ¡Wow! Sí, sí, tú sabes que a veces es como, en esos tiempos de que uno vivía su prángana, tú tenías la oportunidad de un fuego artificial bueno. Sí, que El normalmente el 31. El 31 de diciembre tu papá compraba un volcán, y me acuerdo que yo tenía como 5 años y se compró una vela romana en mi casa y mi papá vino muy chulo. ¿Vale? Prendimos la vela romana dio de reversa. Uf. Y me tiró el fuego en la camisa. Nunca se me va a olvidar, pero fue mi primera mala experiencia con fuego artificial. Después, como el muchacho no se aprende en cabeza, uno sigue fuñendo como quiera. Pero te digo que mi experiencia de la Navidad fue siempre más en la calle. Digo, por el hecho de salir a compartir con los amiguitos, de salir a corretear, de que vamos a inventar una fogata, de que vamos a inventar una bazuca, porque yo soy hijo único. Ok, tiene mucho sentido. Como yo soy hijo único, la cena de Navidad en mi casa no era una cosa, era mi papá, mi mamá y yo. Entonces,
No había amor. Lo interesante era después que tú salías para la calle. Sí. Y esperar el cañonazo no sé dónde. ¿ya? Entonces, eso, mis recuerdos más de la Navidad eran más así. Y en la actualidad, ¿cuántos niños tienes y cómo celebras la Navidad hoy en día? Bueno, ya sí es una realidad diferente. Yo tengo 5 hijos. Qué bien. Se nota, se la quitó. Sí. No, más 5 hijos, de tal manera que en mi casa sí la cena de Navidad es muy diferente. Nosotros vamos primero a la misa, luego hacemos la transmisión de la fe en la casa, donde nos sentamos a leer el Evangelio del Nacimiento y a compartir con los niños el sentido de la Navidad, y hacemos una cena bien extensa y eso. En tu casa entonces está la corona de Adviento y se enciende. En mi casa todos los domingos se enciende la corona de Adviento, nos sentamos en familia a ver películas de Navidad y todo eso, y tratamos de llevar como manda la Santa Madre Iglesia. Y ya casi finalizando, ¿cuáles serían tus deseos para este nuevo año y esta Navidad? Mira, yo si hay algo que le deseo a este país cada día, no solamente en Navidad, porque uno sí expresa, si el hecho de que haya un cambio de año te hace pensar muchas cosas para ti, para tu familia, pero uno siempre desea paz. La cosa más común en el ser humano, yo creo que eso es algo universal. Todas las religiones, todas las culturas, el saludo, lo que mejor tú le puedes desear al otro es paz. Y cuando digo paz, en República Dominicana no somos un país que tiene la realidad de una guerra, ni nada por el estilo. Pero el dominicano no vive en paz. No vive en paz por la delincuencia, no vive en paz por el desorden, no vive en paz por el ruido. Entonces, lo mejor que yo le puedo desear a mi país es un país donde todos tengamos un ambiente de paz. Somos un país alegre, somos un país de gente servicial, somos un país de gente solidaria. El dominicano es una persona buena, pero ciertas cosas a veces lo dañan, ¿tú ves? Entonces, lo mejor, más que cualquier cosa que tú puedas inventar, y aunque parezca la respuesta más de mis universos, es la paz. Bueno, Ariel, para nosotros ha sido un honor haber compartido contigo. Déjanos tus redes sociales para que el público del Mangú de la Mañana te pueda seguir. Siempre estamos ahí, donde quiera que te pones Rel Santana, ahí está. Bueno, nosotros continuamos con el Mangú de la Mañana y usted siga disfrutando de todo lo que tiene también RTVD.